Un llamado a la tristeza de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Estoy convencido de que la única manera de conocer la plenitud del gozo de Jehová es participar de su tristeza. Dios se entristece por el pecado y los que de veras andan con él entran en su tristeza. En los días de Noé, la palabra de Dios dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 5 al 6. La palabra hebrea que se usa aquí significa cortar hasta el corazón. También significa lastimadura, dolor. La maldad de la humanidad lastimaba profundamente a Dios y le causaba mucho dolor en el corazón. Isaías dijo de Cristo lo siguiente: varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. El pecado de la humanidad causó esos dolores. Jesucristo entró hasta la propia herida y el dolor del Padre Celestial. David fue un hombre de Dios que descubrió la gloria del gozo en Jehová, pero ese gozo había nacido de una gran tristeza por las transgresiones entre el pueblo del Señor. Él dijo: veía yo a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban, oh Señor, tus palabras. Salmo 119, 158. En el Salmo 139, 21, David decía: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. David odiaba lo que Dios odiaba y se entristecía por lo que entristecía a Dios, y detestaba lo que Dios detestaba. El profeta Amós clama contra los reposados en Sión, y él dice: no se afligen por el quebrantamiento de José. Amós 6:1 y 6. Él compartía la tristeza de Dios por un pueblo descarriado que se deleitaba en el reposo y la prosperidad sin pensar en la hora de juicio inminente, mientras dormían en camas de marfil, cantando su música, bebiendo vino, pero sin tener tristeza por la ruina que los circundaba. Amós usó la palabra afligen, como si dijera: el pecado y la ruina entre el pueblo de Dios no los afligen a ustedes, no les disgustan, porque el pecado y la buena vida que disfrutan ahora los han enceguecido. Nehemías se entristecía porque entendía el mal que se había infiltrado en la casa de Dios. Un sacerdocio descarriado había traído a la casa del Señor una transigencia terrible, y solo Nehemías entendía la profundidad de la iniquidad y las terribles consecuencias que le acarrearía al pueblo. Véase Nehemías 13:19. El sumo sacerdote Eliasib, cuyo nombre hebreo sugiere unidad por transigencia, había establecido una residencia en el templo para Tobías, un príncipe amonita. Por ley no se permitía a ningún amonita que pusiera pie en el templo, pero a Tobías, cuyo nombre significa prosperidad, placer, buena vida, se le permitió vivir allí, un gentil metido en la casa de Dios. Había ahora algo nuevo en la casa de Dios: un ministerio corrompido, aliado con el paganismo. El pueblo de Dios anhelaba la prosperidad y la buena vida, y Tobías estaba listo y dispuesto a enseñarles la senda materialista de la idolatría.
El sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, como se dice en Nehemías 13:4. Nehemías entendía el mal que abundaba, patrocinado por un sacerdocio blando en sus ataques contra el pecado. Nehemías 13, del 6 al 9, dice: pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios. Nehemías no actuaba por impulso ni tradición legalista. Veía con los ojos de Dios, sintiendo cómo Dios sentía y entendía el mal de la mezcla, de la transigencia y del crecimiento canceroso de pecado en la casa de Dios. Si más pastores entendieran el mal de la mezcla de la música, la invasión de la diversión, la codicia por el materialismo que existen ahora en la iglesia, como Nehemías, se dolerían por eso y lo sacarían de la iglesia otra vez. Oh Dios, danos un grupo de predicadores y feligreses que se aflijan por el pecado y la mezcla de paganismo y cristianismo, y que tomen una posición firme contra ella. Oh Dios, danos creyentes con suficiente discernimiento para comprender la profundidad y el horror de las transigencias y pecaminosidad que invaden la casa del Señor. Pablo se entristecía porque el pueblo de Dios se descarriaba. Él advirtió y dijo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18 al 19. La palabra griega para llorando significa aquí el suspiro en voz alta y penetrante salido de un corazón quebrantado. El ver a los creyentes volverse a las cosas terrenales, rechazando el reproche de la cruz, quebrantaba el corazón de Pablo a tal punto que se estremecía con la tristeza de Dios. No era una desesperación silenciosa ni un suspiro de resignación por el descarriado, sino un grito alto, penetrante y conmovedor de un hombre al entrar en la tristeza de Dios por sus hijos descarriados. Samuel fue un joven llamado al ministerio de la tristeza, no la suya ni la de la humanidad, sino la tristeza profunda e insondable de Dios. Dios estaba muy afligido por la caída de su pueblo y no había quien se condoliera. Dios estaba a punto de quitar su gloria de su casa de Silo, y los que ministraban en su altar no lo sabían. Qué triste es ser tan sordo, ciego y mudo precisamente a la hora del juicio. Israel estaba corrompido, el sacerdocio era adúltero y el ministerio organizado y establecido estaba completamente ciego. Elí representaba el sistema religioso en decadencia, con todos sus intereses egoístas, ablandado por la vida fácil, con solo una muestra de aborrecimiento del pecado. Elí se había vuelto gordo y perezoso con respecto a lo profundo de Dios, dedicado solo a la liturgia. Sus hijos Ofni y Finis representan el ministerio presente de la tradición. Esos dos sacerdotes jóvenes nunca tuvieron un encuentro con Dios, no sabían lo que era oír del cielo,
ni tampoco el deseo ardiente de encontrar a Dios y conocer la gloria y la presencia del Señor. No sabían nada de la tristeza de Dios. Esta clase de personas no ayunan ni oran. Buscan las mejores posiciones ministeriales con los mayores beneficios y las mejores oportunidades de promoción. Nunca se les ha quebrantado el corazón por la humanidad perdida. Saben poco del sufrimiento. Son el producto de un ritualismo muerto y frío. No tienen la frescura de Dios. Dicen las cosas rectas y novedosas y hablan y actúan como profesionales, pero no tienen la santa unción ni conocen el temor y el miedo reverente de un Dios santo. Así que, como los hijos de Elí se vuelven sensuales, mundanos y egocéntricos, los hijos de Elí se corrompieron tanto que Dios los llamó los hijos de Belial, de Satanás. Se dijo de ellos que no tenían conocimiento de Jehová, engordándose de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Primera de Samuel 2:12 y verso 29. Por eso hay una multitud de jóvenes evangélicos que se vuelven fríos y sensuales, adictos a la música ruidosa y carnal, bebedores de cerveza, practicantes de relaciones sexuales ilícitas, aburridos e inquietos. Algunos pastores de jóvenes los condenan con su mal ejemplo y falta de discernimiento del Espíritu Santo. Si los líderes de la juventud no conocen al Señor, ¿cómo pueden ganar a los muchachos para Dios? Ahora nos enfrentamos a la tragedia de toda una generación descarriada, porque tienen pocos pastores que les indican la manera de escapar de las trampas satánicas de esta época. Se ha tolerado demasiado lo que satisface los deseos sensuales de la juventud. Elí había perdido todo su discernimiento espiritual. Ana, una mujer piadosa, lloraba amargamente en la casa de Dios en Silo. Le rogaba al Señor que le diera un hijo e intercedía desde lo más profundo de su corazón. Ella es un tipo del remanente santo e intercesor que anhela y clama por un mensaje fresco de Dios. Pero Primera de Samuel 1:13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuán ciego puede ser un pastor del Señor? Ella conversaba con Dios en el Espíritu, bajo la unción divina y pronta a convertirse en el canal de renovación en Israel. Y el hombre de Dios no pudo discernir la verdad, no comprendió en absoluto el significado de lo que estaba ocurriendo en ese altar. ¿Qué le había pasado a ese sacerdote del Dios Altísimo que debiera estar de pie en el umbral de un acto divino nuevo y profundo que afectaría el futuro de Israel? Y está tan separado de Dios que lo confunde con algo carnal. ¿Cómo va a llegar Dios hasta el pueblo corrompido y descarriado de Israel? Dios está entristecido, quiere sacudir las cosas. Él está a punto de proceder con rapidez y enojo y vomitarlo todo de su boca. Sin embargo, Elí no lo sabe. Elí se ha vuelto tan indulgente, cómodo y saturado de la tradición fría que no tiene ni la mínima sospecha de lo que Dios dice o está a punto de hacer. Dios va a echar a sus hijos a un lado, a podarlos del servicio de Dios, pero ellos están tan entregados a los placeres carnales, tan adictos a la mejor carne y tan endurecidos por el pecado que se han convertido en agentes de Satanás, ciegos ante el juicio inminente. Dios debe buscar fuera de la estructura religiosa establecida a alguien bastante dispuesto a compartir su tristeza. El Señor siempre tiene su grupo de personas como Samuel que oyen su voz en tiempo de decadencia espiritual.
La compañía está constituida por hombres y mujeres que no se preocupan de la tradición, la promoción ni las diferencias entre las denominaciones religiosas. Representan a pastores y laicos que están dispuestos a oír y pasar tiempo a solas con Dios. Dios le envió un aviso a Elí con un profeta anónimo. Fue un flechazo directo al centro de un sistema religioso que se había vuelto protector de sí mismo. Elí había protegido a sus hijos descarriados. Dios le dijo en profecía lo siguiente: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Primera de Samuel 2:29. Cuando Elí supo que sus hijos ostentaban su fornicación a la puerta de la congregación, todo lo que dijo fue: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Primera de Samuel 2:24. Después Dios le dijo a Samuel que él juzgaría la casa de Elí porque él conocía la iniquidad de ellos y no hizo nada para evitarla. La palabra de Dios en Primera de Samuel 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Primera de Samuel 3:13. Hay un día de juicio señalado aquí en la tierra. Y amados, es para los ministros del Evangelio que conocen el pecado de la congregación o de su familia y no quieren hacer nada al respecto. Tal vez regañen a los adúlteros, los bebedores y los fornicarios, pero no tienen un mensaje penetrante de reprobación. Temen disciplinar a sus hijos espirituales. En el juicio, nuestro Señor les va a preguntar y decir: ¿por qué no le mostraron a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Por qué fue Elí tan condescendiente con el pecado de sus hijos? Porque ellos robaban la mejor carne antes de que fuera a la olla hirviente. Llevaban a casa esa carne roja y fresca, y Elí ya estaba acostumbrado a ella. Él sufriría si los trataba muy duro, pues tendría que volver a comer la carne cocida y húmeda. Había aprendido a cerrar los ojos ante todo el mal que lo rodeaba en la casa de Dios y en su propia familia. Yo creo que por la misma razón hay predicadores blandos en su lucha contra el pecado. Los ha tranquilizado la buena vida. Disfrutan de la comodidad y el prestigio de las multitudes y de los edificios grandes. Es algo muy sutil, aunque sabe que debe decir algo. El pastor simplemente se limita a decir: no deberían hacer ustedes esas cosas malas. Ningún trueno sagrado, sin tristeza por el pecado y la transigencia. Está ausente la visión de Pablo de la pecaminosidad excesiva del pecado. No hay advertencias de retribución y juicios divinos. De lo contrario, la gente se ofendería, dejaría de asistir y de pagar las cuentas. Tal vez detendrían el crecimiento. He predicado en iglesias como esas y ha sido una experiencia dolorosa. El pastor que, como Elí, ama usualmente el arca de Dios, no es malo, pero sí temeroso. Teme el movimiento del Espíritu Santo, teme ofender a la gente, da un servicio de labios solamente a la santidad y teme atacar el pecado con dureza. Ocupo el púlpito de aquel hermano para anunciar la exigencia del Señor de santidad, la invitación al arrepentimiento, la advertencia del juicio sobre el pecado, y los transigentes se apresuran a pasar adelante, llorando, confesando y en busca de liberación. Miro al lado y veo a un pastor preocupado
porque tal vez se pierda el control del servicio, se manifiesten las lágrimas sin control o alguien caiga al suelo dominado por la convicción de pecado y la tristeza. Está muerto de miedo de que su gente nueva, entre comillas, no comprenda lo que está pasando. Está ansioso de volver a tomar el control de la reunión para calmar las cosas. Murmura confirmaciones dulces de que Dios los ama a todos, les recuerda que ya se hace tarde y los despide rápido. Le echa agua fría a la convicción de pecado y las personas agobiadas por el pecado se van a casa angustiados por lo que parece ser una falta de interés de su pastor. He salido de esas reuniones con mucha tristeza. Yo me pregunto, ¿dónde está la tristeza por el pecado? ¿No pueden los líderes ver que esas ovejas quieren clamar a Dios y permitir que la convicción del Espíritu Santo haga su obra de limpieza en ellos? ¿Dónde están los pastores como Samuel que han oído la voz de Dios, los ha despertado el Espíritu Santo y han recibido la revelación del juicio inminente sobre la casa descarriada de Dios? ¿Por qué no están todos los predicadores del Evangelio entristecidos por la condición pecaminosa de la iglesia? ¿Por qué no están todos los pastores y evangelistas clamando como vigías en el muro? Se dijo de Samuel lo siguiente, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada a Elí. Primera de Samuel 3:18. Les pregunto ahora a los pastores que me escuchan, ¿manifiestan todo? ¿O retienen y ocultan la verdad por temor a ofender? El mensaje de las personas como Samuel no es agradable. En el capítulo 3, verso 15 dice, Samuel temía descubrir la visión a Elí. Amados, Samuel oyó a Dios pronunciar la sentencia del fin de una estructura religiosa descarriada. La visión era sobrecogedora. Dios ya no soportaría más una forma de piedad sin el poder de la santidad. El juicio estaba a punto de caer en la casa de Dios. El adulterio saldría a luz, el liderazgo transigente ya no gozaría más de las bendiciones de la presencia de Dios. Dios quitaría su presencia de Silo y haría algo nuevo y glorioso en Israel. Dios dijo, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a la razón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Primera de Samuel 2:35. Esto habla de la compañía de creyentes y pastores como Samuel que comparten el corazón de Dios, conocen la mente del Señor, conocen también su voluntad y andan en temor y santidad delante de Él. La compañía de Samuel es un grupo de personas de oración y como están en comunicación con Dios, conocen y comparten su tristeza y dolor. Fue mientras Samuel oraba que Dios le reveló las cosas terribles que le sobrevendrían al pueblo del Señor. Primera de Samuel 3:11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Puedo decirle a quién le habla Dios en estos días. Les habla a los que pasan tiempo a solas con Él, que lo anhelan como la sierva brama por el agua, que han hecho morir las ambiciones egoístas y que no tienen otra meta en la vida que dar placer, gloria y gozo al corazón de Dios. Lo digo con toda confianza. Ninguna denominación va a dar el mensaje del Señor a esta generación condenada. Ningún comité oirá la palabra verdadera ni iniciará la reunión final del remanente. Mientras los ángeles del Apocalipsis salen a castigar la tierra, las denominaciones y líderes religiosos se esforzarán por proteger sus intereses y fortalecer su autoridad, trazando constituciones y resoluciones.
hasta el fin de su ministerio, Samuel llevó la tristeza de Dios por su pueblo. Israel codiciaba un rey. Primera de Samuel 8:5 dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Samuel cayó de rodillas, muy disgustado, y otra vez Dios compartió su tristeza con él. La palabra de Dios en Primera de Samuel 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Amados, la tristeza de Dios compartida con la compañía de Samuel debe producir una protesta contra todo pecado y toda apostasía. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Primera de Samuel 8:9. Por donde quiera que uno vaya, el pueblo de Dios rechaza cada vez más el señorío de Cristo. Hay un clamor de ser como las otras naciones. Eso es una mezcla confusa. Eso es ser como el mundo. Eso es decir, queremos a Dios y al mundo. Gracias a Dios por la compañía de Samuel que protesta. Han oído el mensaje de Dios y saben dónde va a parar toda esta transigencia. Ven los terribles resultados de la apostasía que se avecinan y, como Pablo, gimen con ese grito de tristeza conmovedor y penetrante. A los que gimen por causa del pecado de la iglesia los llaman pronosticadores de destrucción y portadores de tristeza. Muchos creyentes han dicho: oh, no quiero estar cerca de ellos, son tan negativos y hoscos y parecen tristes. Lo dicen porque no los conocen, no saben que los que comparten la tristeza de Dios por el pecado reciben también la medida mayor de gozo. Los que de veras se duelen con Dios reciben un corazón que salta de gozo en Jehová. Habacuc 3:17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ese gozo proviene del conocimiento de que Dios siempre tendrá un ministerio puro, un cuerpo separado y santo, aún en los peores días. Saben que Dios los honrará con su presencia constante, aunque todos los demás se aparten de ellos con temor. Están llenos de gozo porque se fortalecen de la fe en la majestad y el poder de Dios, cuyos juicios son siempre justos. Con Habacuc, ellos pueden decir: aunque todo lo demás fracase, mi corazón se regocijará en Dios solamente. Aunque parezca haber fracasado al alrededor y pocas señales de buenos resultados, la tristeza cede el paso al gozo inefable, debido a la cercanía al corazón del Señor. Con Pablo, el remanente dolorido puede decir: como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos. Segunda de Corintios 6, 9 y 10. Como prueba bíblica concluyente de que el compartir la tristeza de Dios produce gozo, les traigo a la memoria las palabras de David que dijo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Salmo 126, 6. Es un placer, como siempre, compartir estos hermosos sermones con todos ustedes, amados hermanos. ¿Y qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración? Así que adoptamos una posición de reverencia a Dios y decimos: amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por esta palabra que ha despertado nuestro corazón. Como ministros, entendemos la gran responsabilidad que hay en nuestros hombros. Entendemos, Señor, la gran responsabilidad de llevar el Evangelio a donde quiera que vayamos, a predicarlo con pasión, a predicarlo no confiados en nuestra elocuencia, no confiados en nuestra erudición, sino confiados en el poder de tu Espíritu Santo, confiando en que tú haces, Padre Celestial, bajo tu voluntad, todo lo que tú deseas cuando tu palabra es predicada y ella nunca vuelve vacía. Amado Señor, te ruego, Padre Celestial, por cada predicador, cada pastor, cada ministro que esté escuchando este mensaje, seas tú, oh Dios, dotándole de una unción poderosa en tu Espíritu para que pueda declarar la verdad, Padre Celestial, pura de tu Evangelio. Una verdad no diluida, Señor, con pensamientos paganos, no diluida, Padre Celestial, con humanismo, sino tan solo tu palabra, Señor. Amado Señor, necesitamos de ti. Necesitamos a diario, Señor, y lo reconocemos. Tenemos una gran necesidad de tu presencia. Y más cuando tú nos has encargado dones y ministerios a nuestra vida, más cuando tú nos has dado una responsabilidad tan grande en tu casa. Amado Señor, dota de unción y de poder a cada predicador, a cada siervo, a cada sierva de Dios que esté escuchando este mensaje. Aquellos que están en este canal, Señor, son hijos tuyos que aman tu palabra, son hijos tuyos que están buscando, Señor, cumplir su ministerio con fidelidad y con responsabilidad. Amado Señor, gracias por sus vidas, gracias por cada uno de ellos, porque ellos son la prueba evidente que tú estás despertando un remanente de hombres y mujeres poderosos en el Espíritu Santo que van a cumplir su ministerio fielmente. Gracias, Señor, por sus vidas, y te pido que bendigas, Señor, sus hogares, sus ministerios. Te pido que bendigas sus matrimonios, y todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.